El libro de Segunda de Corintios, el capítulo 7, y vamos a mirar del versículo 8 en adelante, porque dice de esta forma: porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, dice, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Diga conmigo: entristecido para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida de alguna parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo, diga conmigo, la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, Pablo estaba escribiendo una carta a los cristianos en Corinto. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Había desorden. Habían ciertas cosas que los cristianos de Corinto no estaban haciendo bien. Así que no te asombres. Ya antes que tú y yo había gente que estaba haciendo las cosas mal. Y Pablo les escribe una carta y claro que les incomodó. Claro que les causó incomodidad. Y Pablo empieza a hacer en el verso 7 y les dice: les causé tristeza con mi carta, porque si bien les causé esa tristeza, no me pesa, no me arrepiento de haberlo hecho. Me gusta esto porque usted y yo necesitamos gente que nos diga la verdad. Diga conmigo la verdad. Y a veces la verdad te va a incomodar. Sí, la verdad duele, pero a veces la verdad incomoda. Que te lo digan con amor, pero que te lo digan. Porque ¿para qué tener gente que siempre está franeleándote y nunca te dice la verdad? Porque dice: ay, tengo miedo. No, que te diga la verdad. ¿Para qué? Para que produzca en nosotros una tristeza que vaya al arrepentimiento. Porque una tristeza sola puede ser solo remordimiento, mas no arrepentimiento. La tristeza y el arrepentimiento quiere decir cambio de dirección, que voy a buscar alcanzar cosas nuevas de parte de Dios para mi vida. Hay veces experimentamos más remordimiento que arrepentimiento. Pero qué bueno que Pablo fue directo. Y por eso usted y yo intencionalmente deberíamos juntarnos con personas que nos digan las cosas de forma puntual. Y no te sientas mal si alguien te entristece, porque a veces la gente dice: ay, ¿qué se habrá creído esta persona que me ha dicho que tengo cara de que no oro? ¿Te ha pasado a veces? Alguien se te acerca y te dice: hola, ¿qué tal? Sí, ¿estás bien? Sí, ay, te veo mal. ¿Estás orando? Y tú dices: ¿qué? Claro que oro. Antes de comer todos los días oro. No, me refería a que si en tu vida espiritual hay vida de oración. Una de las cosas que mi mamá siempre me pregunta cuando lo veo, y es una pregunta incómoda, es esa: hola, hijito, ¿has venido a verme? Sí, mamá. Qué bueno, hijito, he estado orando para que el Señor te traiga y para conversar. Sí, mamita, muy bien, conversamos. Y de pronto me dice: pero tú también estás orando, ¿no? Me dice. ¿Me entiendes? O sea, yo delante de mi mamá no soy pastor. Pero hijo, tú estás orando, ¿no? Y yo digo, no, mi mamá se pasa, ¿no? Pero aunque no lo crea, necesitamos ese tipo de personas que te incomoden. Dile al que está a tu lado: incomódame con confianza. Si me va a llevar al arrepentimiento, quiero esa gente que me diga las cosas. Pero también voy a entrar a una parte donde a veces la gente no quiere. En el matrimonio la mujer dice: ni me digas nada. O el hombre dice: a mí no me digas nada. Tengo que decirte que sí necesitas que alguien te diga las cosas y te incomode para arrepentimiento. Porque la tristeza que viene del mundo te lleva a la muerte, pero la tristeza que viene de Dios te lleva al arrepentimiento y la salvación. Usted sabe que aquí en la iglesia hay muchas personas que a veces vienen y se aparecen después de tiempo, y vienen y está bien, nosotros estamos felices de que vengan, pero ellos saben y dicen: uy, no viene el pastor, voy a salir antes porque no quiero que me diga nada. No quiere sentir la tristeza para arrepentimiento. Y a veces las personas ya se programan, incluso dice: voy a ir, pero me voy a sentar detrás para allá y voy a estar cerca a la salida. Ni bien termina la oración, soy arrebatado.
Y eso es lo que Dios no quiere en su vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y quiero hablarte de algunas características de la tristeza, de la verdadera tristeza que produce arrepentimiento. Porque ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos pedido perdón, pero para no sufrir las consecuencias, no porque realmente estamos arrepentidos? La gran mayoría de nosotros a veces pedimos perdón para no sufrir las consecuencias, pero no porque realmente estás arrepentido o arrepentida. Como hijos muchas veces hemos hecho cosas equivocadas y para que nuestros padres no nos castiguen hemos dicho: ya papá, esta vez es la última, te pido perdón, por favor, lo siento. Y tu papá te perdona, pero en realidad tú no estás arrepentido porque pasan los días, se te pasa ese instante y lo vuelves a hacer. Pero cuando hablamos de una persona que realmente ha experimentado la tristeza para salvación, es una persona que va a pedir perdón. Es una persona que va a sentir dolor, pero va a convertirse en una persona empeñada en buscar agradar a Dios, ya no en hacer lo malo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? La Biblia dice que él, estando en el corral con los cerdos, levantó su mirada al cielo y dijo: volveré a casa y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un siervo tuyo. Y fueron las mismas palabras que él le dijo a su padre cuando tuvo el encuentro. Su padre le dijo: no, mi hijo que estaba muerto ahora está con nosotros, mi hijo que estaba perdido ahora ha sido encontrado. Él experimentó el dolor, la tristeza y el arrepentimiento. Una persona que experimenta verdaderamente el arrepentimiento, la tristeza que viene de Dios, se convertirá en una persona empeñada en buscar agradar a Dios. Ya no buscaré hacer lo malo. Pero la tristeza que viene del mundo es aquella que se aquieta, se amansa un instante porque sabe que ha hecho algo malo, ya pidió perdón, está en silencio, está esperando que los días pasen y nuevamente va a volver a eso. Esa no es la tristeza que viene de Dios. Para los que están siguiendo esta serie, en la segunda parte les hablé que la tristeza que viene de Dios es esa que te lleva a vivir de una manera intencional a apartarte de hacer lo malo. O sea, no solamente siento el dolor y pido perdón, sino que ahora voy a vivir apartándome del mal. Ya no voy a entrar por la senda del impío, ya no voy a correr por el mal consejo, ya me equivoqué. Entonces ahora voy a vivir con esa tristeza que proviene de Dios, que me lleva a ser una persona intencional. Diga conmigo: intencional. De apartarme de ciertas cosas. Si usted no se aparta, la Biblia dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, el cual ha sido viciado de vosotros, y vístanse del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Tengo que ser intencional. Es como la ropa vieja. La tengo que echar y voy a ser intencional. Y voy a tomar la decisión de apartarme de todo lo que no me deja crecer. Pero la tristeza que viene del mundo solamente tomará un instante por poco tiempo y otra vez volverá a su misma práctica. Es como cuando un granjero dice que tomó la decisión de criar a un cerdito. Y él en realidad quería crear un nuevo modelo con el cerdito. Entonces lo crió desde bebé y lo bañaba y lo limpiaba y hasta había puesto una cinta en su cuello. Y todo el mundo veía al cerdito y limpio y se admiraba. Y el cerdo estaba en casa con el granjero, no salía, solo en su sala, solo en el ambiente. Pero un día el granjero olvidó la puerta abierta y el cerdo salió. ¿Qué creen? Se enlodó con el primer charco. ¿Por qué razón? Porque ese granjero solo estaba trabajando con la parte externa del cerdo, pero la naturaleza del cerdo lo llevó al lodo. Hay veces usted y yo estamos viniendo a la iglesia y solo estamos tratando de que Dios externamente tratar de mostrarnos, de proyectar una imagen, pero no estamos permitiendo que Dios transforme nuestro corazón. No es suficiente vernos bien, por favor, que todos sigan viniendo bien arreglados, pero dejemos que sea Dios quien transforme nuestro corazón.
No solamente nos miremos, quiero ir bien y quiero estar bien perfumado para ir a la iglesia, oloroso, mi buen vestimenta o outfit, quiero estar bien. Pero no es solo eso, dile al que está a tu lado, no es solo la apariencia, también es el corazón, donde debemos dejar que Dios transforme. Porque a veces sí nos vemos bien, de cara nos vemos bien, pero el corazón es donde Dios debe trabajar. Recuerda que el cristianismo es de fondo y forma, no solo de forma. Hay muchas personas piensan que el cristianismo es un asunto de forma nada más. No, también es de fondo. Es un cristianismo que debe sufrir transformación de adentro hacia afuera. La tristeza que proviene de Dios produce anhelo por dejar de hacer lo malo. Anhelo por apartarme de las cosas malas. Ya no quiero hacer esto. Ya no quiero practicar esto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto ropa muy antigua que usaban en su antigüedad? Por ejemplo, yo recuerdo ropa de mi juventud. Yo tengo 48 años. Entonces yo recuerdo ropa de mi juventud, 16, 17 años. Y digo, ¿cómo es que yo podía usar esta ropa? Hoy no sé, no creo que usaría esta ropa. Pero en la vida pasada era como nosotros usábamos esa ropa. Cuando uno ha sufrido esa verdadera tristeza que viene de Dios, va a tener anhelo por dejar aquellas cosas malas, que pueden ser prácticas de pecado o de aún muchas cosas en tu vida o en mi vida. Usted va a tomar decisión de vivir de manera intencional. Y quiero citarte algunos consejos para que, si realmente estás tomando la decisión de sentir esa tristeza que viene de Dios, no vayas solo en la vida. Número 1, procura rendirle cuentas a alguien. Mire, la rendición de cuentas es trascendente. Si todos estos años usted ha vivido sin rendirle cuentas a nadie, quiero que sepas que tú jamás podrás saber si estás yendo por encima de esa verdadera capacidad que has recibido hasta ahora. Una de las cosas que es importante en nuestra vida es buscar gente con la que puedo rendir cuentas. No, es que ¿cómo le voy a contar a alguien? No. Busca a alguien a quien puedas rendir cuentas. A veces tengo la dicha de atender a los matrimonios, me gusta aconsejar, pero les voy a decir la verdad, les voy a ser honestos. Los matrimonios son como los negociantes, solo van al doctor cuando se enferman. Y si no siente dolor, no van al doctor. Muchos matrimonios solo buscan consejo cuando están bien peleados, bien bronqueados, y quieren que el pastor les solucione el problema. Pero déjame decirte algo, nuestra vida necesita a alguien con quien rendir cuentas. Hombre, si eres soltero, busca a alguien a quien rendir cuentas. ¿A quién le rinde cuentas? Acá veo muchos jóvenes con mucho potencial y converso con ellos, trato de ser amigables, amistosos con ellos, pero tanto ellos y yo sabemos que en realidad su vida no será trascendente si ellos no rinden cuentas. Hay algunos que a veces se sienten tan espirituales y dicen, no, yo le rindo cuentas al Señor de los cielos. Cuidado que el Señor de los cielos era el título de una serie. Lo dejo ahí nomás. Es importante aprender a rendir cuentas. El rey David en una ocasión había pecado y ocultó su pecado. Recuerden que los profetas en el Antiguo Testamento eran puestos para llevar al pueblo a la adoración a Dios, pero también eran los hombres a quien los reyes debían rendir cuentas. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Qué maravilloso. David era un adorador extremo, era un adorador extravagante, era el rey David. Aparte de ser un hombre con una apariencia muy presentable, era el rey. Pero hizo sus cosas y no le rendía cuentas a nadie en ese instante. Pero un día, diga conmigo, un día, se apareció el profeta Natán y le contó una historia. Y David se irritó con la historia. Y él dijo, ¿qué tal que ha hecho esto que muera?
Sí, ese eres tú, le dijo. La Biblia dice que David aborreció a Natán por eso. Lo mandó a quitar de su presencia. Te tengo que decir la verdad. Necesitamos gente a quien podamos rendirle cuenta. Si no lo haces, siempre pensarás que lo estás haciendo todo bien. Amén. Cuando hablamos de una tristeza que es producida por Dios, número 2, debe llevarte a tomar medidas radicales con el pecado para asegurar que no vas a tener acceso otra vez al pecado. Diga conmigo, medidas radicales. Estaba recordando con mi esposa un episodio con mi hijo mayor. Bueno, no está aquí, algunos conocieron a mi hijo, pero de pronto él fue capturado por los juegos en línea. Entonces yo siempre le decía a mi hijo, nosotros no consumimos esto, hijo, tú nunca me vas a ver a mí jugando un juego de video en línea. No, papá, que solo un ratito, que un poquito, que un ratito, que un poquito. Entonces un día fue creciendo, le regalamos un computador y de pronto vimos que el computador estaba haciendo el tropiezo para él. Le dije, hijo, te dimos este instrumento para que estudies, para que te prepares, no para que sea un tropiezo en tu vida. Acciones radicales para buscar cambios. Usted dirá, el pastor, ¿qué hizo? Le dije, hijo, te amo, pero este computador vamos a entregarle a alguien que realmente le sirva. Porque para ti se ha convertido en un instrumento que destruye. Cerramos el computador y se lo regalamos a otra persona. Usted puede decirme y señalarme como radical, pero yo tenía que desbaratar las trampas que pueden destruir la vida de mi hijo. Lo privamos del celular y le dijimos, ¿sabe qué? Ahora vas a hacer tus tareas en mi computadora. Se lo sentamos allí. Pero la cosa no terminó allí. Mi hijo descargó la carpeta del juego, lo empaquetó y lo puso como un archivo secreto. Es que así son los jóvenes. Pero como yo soy un viejito avivado, revisé mi computador y encontré el archivo, lo eliminé 3 veces y las 3 veces lo volvió a instalar. Un día llegué a casa y el computador no encendía. Le pregunté y le dije, ¿qué pasó con el computador? No sé. Ya había tomado la primera decisión radical de regalar su computadora. Y ahora el otro computador se malogró. Pues entonces, decisiones radicales. Arreglé el computador y cada día cambiaba de contraseña. Decisiones radicales. Yo llegaba y tocaba el computador a ver si estaba caliente. Yo sé que de repente usted como padre puede estar horrorizado, pero te tengo que decir algo. No intentes suavizar el pecado, ni tuyo ni el de tus hijos. Porque aunque tú y yo suavicemos los pecados de nuestros hijos, las consecuencias del pecado nunca la podrás suavizar. Las consecuencias no se, como padres, ay, ¿cómo voy a hacer, mi hijito? No, hijito, esto no se hace. Y tratamos de suavizar, ¿ok? Es nuestro amor de padre. Pero no caigamos en una ceguera, porque muchas veces hemos tratado de suavizar el pecado nuestro, o el pecado de nuestros hijos, o de alguien. Pero te voy a decir la verdad, es un engaño, porque las consecuencias del pecado no se pueden suavizar. No se pueden suavizar las consecuencias del pecado. David ocultó su pecado. Él pensó que nadie lo sabría. Él pensó que nadie se iba a enterar. Pero te tengo que decir la verdad, las consecuencias del pecado no se pueden suavizar, por más que tú intentes proteger. Por eso en este segundo punto tengo que animarte a tomar medidas radicales para asegurar que no tendrás acceso otra vez a esto. Número 1, te dije, busca personas a quien rindas cuenta. Número 2, medidas radicales, porque el pecado esclaviza. Por eso yo tengo que tomar medidas radicales.
Porque a veces estoy tratando de suavizar el pecado y no me doy cuenta que las consecuencias no se pueden suavizar. ¿Cuántos de nosotros a veces esa comida que el doctor nos ha dicho que no debemos comer, tratamos de comerlo? Y tratamos de suavizarlo en el nombre de Jesús. El Señor dice que aunque coma cosa mortífera, no moriré. Sí, eso dice la palabra, pero si ya el doctor te dijo, usted no puede excederse en su azúcar, no lo suavices. Porque yo no puedo usar la palabra para decir en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, no lo suavices. ¿Ok? Y solo estoy hablando de la comida. Porque hay veces, muchas veces, no estamos tomando medidas radicales en otros excesos que cometemos. Por ejemplo, exceso de distracción, exceso de entretenimiento, exceso de gastos financieros. Por favor, si alguien quiere decirme, pastor, deténgase, dígalo. Hay excesos en nuestras vidas. Y aunque tú y yo lo hemos querido suavizar. Por eso a veces un día hablé con una pareja porque como andaban bronqueándose, el marido andaba trayendo regalo cada fin de semana. Todo era reconciliación cada fin de semana. Se reconciliaban y se volvían a pelear porque la mujer le decía, y ahora no es que no hay plata porque te compré ese regalo y si no te compraba el regalo no me perdonabas. Entonces la idea no era regalar regalos. La idea era que aprendieran a vivir juntos y no peleen para que no esté gastando la plata en cosas que no tenía que gastarlas. No tratemos de suavizar las consecuencias del pecado, porque esas no se pueden suavizar. ¿Está aquí conmigo? Qué importante es que usted y yo podamos entender la necesidad de ser gente que tomemos medidas radicales. Y cuando te hablo de radicales, que tienes que pararte con cosas muy concretas. Si hay excesos en tu vida, detecta cuáles son esos excesos y ya. Estaba conversando con alguien de nuestra iglesia y le estaba hablando que la gran mayoría de personas sabe cuánto gana, pero no sabe cuánto gasta. Voy a aprovechar esta conversación porque en los próximos días voy a empezar un curso que se llama Tranquilidad Financiera, así que espero que te desesperes por llegar allí. No me importa cuántos años tengas, aún nuestros hijos desde la adolescencia deberían aprender a administrar el dinero. Porque si no aprenden de jóvenes, pues de viejo les va a costar. Porque si no aprendes de soltero, de casado también te va a costar. No intentemos vivir como hemos vivido, lejos de la verdad. Tomemos decisiones radicales. Usted sabe que el próximo año, y voy hablándole un poquito, el próximo año estamos teniendo una conferencia aquí en nuestra iglesia por 3 días. La conferencia tiene un título que a muchos no le va a agradar, pero no puedo cambiarle de nombre porque es normal el nombre. Se llama Efecto Porno, nuestra conferencia. Espero ver a tus hijos aquí porque el primer día solo será para jóvenes. El segundo día solo será para matrimonios y padres. Espero verte a ti. ¿Sabe por qué te digo acerca de esto? Porque mientras estamos estudiando y preparando esta conferencia que va a ser en nuestra iglesia, una de las medidas que se debe de tomar con la gente que consume hoy en día, porque hoy en día existe lo que se llama un plan en el sistema y mucha gente no se ha dado cuenta de sensualizar a los niños. Hoy en día la pornografía no es como en tu época o en mi época. Hoy en día existen influencers que lo único que hacen, porque reciben dinero de la industria de la pornografía, es promover imágenes semidesnudas para sensualizar a sus seguidores. Y para esa próxima generación la pornografía es una normal, no un anormal.
Por eso muchas de las personas, influencers que tú sigues, ellas visten con ropas diminutas y tú luego dices, papi, cómprame una ropa. Y, oye, hija, ¿y qué pasó? Es normal. Esto es normal, papá. En tu época vestían con el traje de la familia Ingalls. ¿Cuántos crecimos con la familia Ingalls? Sus blusas hasta aquí, las damas, y sus faldas hasta abajo. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Medidas radicales, porque tus hijos y mis hijos necesitan ayuda. Y ellos necesitan a alguien que pueda marcarles medidas radicales. Con el tiempo, con el entretenimiento. Porque a veces nuestros hijos no pueden medir la capacidad de entretenimiento. ¿Usted está aquí conmigo? Mire que los niños, hace mucho tiempo las plataformas digitales de dibujos, de canales de televisión para niños funcionan 24 horas. Yo le hago una pregunta, ¿por qué esos canales funcionan 24 horas? ¿Será que hay niños que hacen servicio en la amanecida? Es que todo es intencional en las redes. Y es que todo es intencional en el mundo. Y no nos hemos dado cuenta y por eso caemos en la trampa de suavizar ciertas cosas. Si tu tristeza no te lleva a abrirte con otras personas y en vez de abrirte te estás bloqueando al acceso de otras personas que te animen, que te aconsejen, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te cierra con la gente y te da acceso a solas con el pecado. Usted necesita tomar acciones radicales. Una de las cosas que le encanta al enemigo es que usted esté solo. Usted sabe que una de las reglas en el boxeo es impedir que la pelea se realice en la esquina del cuadrilátero. El preparador del boxeador siempre le entrenará para que la pelea no vaya a la esquina del cuadrilátero. Porque el boxeador es acorralado entre las cuerdas y el contrincante va a golpear golpes certeros aquí, en el hígado, en el estómago, y lo va a acorralar. Estoy inspirado por el box porque Mike Tyson es mi boxeador favorito. Pero tengo que decir la verdad, si tú eres un guerrero de Cristo, tú nunca debes ir a la esquina del cuadrilátero, la pelea es en el centro. No permitas que el enemigo te lleve a una esquina y te coja solo, porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si te encuentras solo o sola, te va a devorar. Es importante que usted y yo busquemos alguien a quien rendir cuentas, pero también tomar medidas radicales. Ya no podemos tratar de jugar con el pecado si en verdad estamos buscando de Dios. ¿Cuántos de ustedes en realidad muchas veces han visto y leen la palabra y hay cosas asombrosas pasando en la vida de la iglesia a lo largo de la historia? Hace muchos años atrás, yo estaba leyendo el libro de Hechos. Y me conmueve mucho leer el libro de Hechos porque están los milagros presentes. En la Biblia hay milagros. En la Biblia hay cosas maravillosas, usted las puede leer. Y hay veces tú la lees y dices, Señor, yo quisiera ver esos días. Esos milagros, yo quisiera verlos ahora. Y yo estaba leyendo el libro de Hechos y Dios estaba diciendo, Señor, yo quiero ver esos milagros en mi vida. Yo quiero ver esas cosas en mi vida. Mientras oraba, en un instante, Dios puso en mi corazón. Me dijo, eso te va a costar morir a tus deseos y placeres. A veces queremos un mover de Dios en nuestras vidas extraordinario, pero no estamos dispuestos a morir a nuestros deseos carnales. Es que Dios no puede echar vino nuevo en un odre viejo. Porque Dios no puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque el odre viejo va a romperse. Necesitamos buscar dirección de parte de Dios. La tristeza que proviene de Dios te lleva a indignarte,
a molestarte con el pecado. Tú ya no tienes armonía con el pecado. Tú entiendes que Satanás es tu enemigo y que el pecado no es algo con lo que te tienes que relacionar. Estoy hablando del pecado, no del pecador. Es algo que yo ya no quiero. Y si hay algo lindo que sucede en nuestra relación con Dios, es que cuando más buscamos de Dios, más anhelaremos cosas de Dios. La gente te va a señalar como loco, como muchas cosas, pero Dios va a empezar a atraerte a su presencia. Y si antes no orabas, ahora vas a orar. Y si antes no estabas sentado aquí en una reunión como esta, ahora vas a estar anhelando de esto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque anhelarás ahora comer el pan espiritual. Y tú dirás: tengo hambre y sed de justicia. Jesús dijo en Mateo 5: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque de pronto vas a empezar a sentir hambre espiritual. Es normal sentir hambre espiritual. Dile que está a tu lado: es normal sentir hambre espiritual. Porque así como cuando hemos estado lejos de Dios, hemos tenido hambre por lo malo, hambre por el pecado, y nuestros pies eran presurosos para correr por el pecado. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuántos de nosotros éramos de esos presurosos primeros para pecar? Solo el pastor, lo sospeché. Tú eras de esos que alguien te decía y te invitaba a pecar y tú llegabas lento, como cuando vas a la iglesia y no quieres llegar. ¿Tú has visto a esas personas que a veces: oye, vamos, te invito a una reunión? Ya, sí, ahí estoy en camino, ¿no? ¿Y cómo se viene caminando? Pero cuando sus pies lo invitaban antes en su vida pasada, eran pies presurosos para el pecado. Tomaba bus, taxi, moto. Si no tomaba avión era porque no había. Pero eran pies presurosos. Y nosotros necesitamos entender que cuando experimentamos esa tristeza que viene de Dios, nuestra contienda no es contra sangre y carne, pero entendemos que además de todo eso debemos aborrecer el pecado. Y debemos entender que si no lo aborrecemos, lo vamos a suavizar, y si lo suavizamos, vamos a caer en la idea equivocada de no asumir las consecuencias de nuestro pecado. Mire, como padres siempre hemos querido salvar el pellejo a nuestros hijos. ¿Cuántos padres a veces han querido salvar el pellejo a sus hijos? Cuando tus hijos no hicieron la tarea: ay, mañana voy y hablo con la profesora para que te dé un chance, dice. No, si tu hijo no hizo la tarea, si se olvidó, si es un flojo, si realmente no hizo las cosas, usted no tiene por qué ir a hablar nada ni a suavizar nada. Pero así hemos hecho. Y ese ha sido nuestro gran error. Por eso que ha brotado una generación de jóvenes que siempre quiere que la mamá le salve la vida, que el papá le salve la vida. No te sientas ajeno, porque eso ha sucedido en muchas generaciones últimas, donde los hijos, como el papá siempre le ha salvado la vida, la mamá siempre le ha salvado la vida, entonces los hijos no han asumido su responsabilidad. Cuidado con esto. Porque la tristeza que proviene de Dios te llevará a tener una indignación con el pecado y con las consecuencias, porque sabes que te ha costado. Pero la tristeza del mundo no quiere asumir las consecuencias del pecado. Por eso pide perdón. Me equivoco y pido perdón rápido. No quiero las consecuencias. La tristeza que proviene de Dios odia al pecado mismo. Porque los que hemos experimentado las consecuencias del pecado sabemos de esto. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos practicado cosas horrorosas? El ser humano es corruptible, lejos de Dios hemos hecho cosas monstruosas. ¿Por qué crees? Porque Dios no estaba en nuestras vidas. Pero como hemos sido rescatados, entonces nosotros ya sabemos de esto. Nosotros podemos entender que no puedo entrar a ese camino, porque la tristeza que viene de Dios, que proviene de Dios, va a aborrecer el pecado. Pero esta tristeza va a buscar agradar a Dios. Pero la tristeza del mundo no, va a buscar nuevamente
y descansará un momento y tomará otra vez. El dolor de la tristeza que da vida se produce cuando somos conscientes de que todo pecado aflige a Dios. Es que la tristeza que viene de Dios te hace entender el corazón de Dios. Entonces tú ya no practicas el pecado porque sabes que cuando peca o cuando peco estoy afectando mi relación con Dios, que le hago doler el corazón a Dios. La Biblia dice: no contristen al Espíritu Santo con el cual han sido sellados. Aviven el fuego del poder de Dios en sus vidas, dice. Pero cuando peco, lejos de avivar, lo entristezco. Cuando peco, hago que el Espíritu Santo se contriste en mi vida. La tristeza que proviene de Dios se debe a que no solamente yo conozco mi pecado, sino que Dios conoce mi pecado. Entonces yo no quiero fallarle a Dios. Diga conmigo: no quiero fallarle a Dios. Necesitamos enseñar esto a nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos solo nos han aprendido a obedecer cuando estamos presentes. En realidad hay mucho que aprender en la crianza para padres, porque muchos de nosotros hemos más enseñado a nuestros hijos a tenernos miedo que a obedecer. Pero ese es un gran error. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no estaremos siempre, nuestra voz no estará siempre, y lo que nuestros hijos deben aprender es a temer a Dios, porque hay lugares donde tú y yo no estaremos, pero Dios siempre estará. Y es mejor decirle: hijo, usted debe temer a Dios, porque aunque yo no te vea, Dios te ve. Que aunque tu madre no te vea, Dios te ve. Necesitamos enseñar esto a nuestros hijos. Yo tenía creciendo 14, 15 años y he ido a la iglesia siempre, pero de pronto los amigos te quieren inquietar, invitar a ciertas cosas. Entonces yo iba donde mi mamá a pedir permiso y le decía: mamá, yo quiero ir a tal lugar. Y mi mamá me decía: no, usted no puede ir a ese lugar, eso no agrada a Dios, me decía. Entonces decía: mamá, pero hijo, eso no agrada a Dios, Dios no nos creó para esto. Mi mamá era una persona que era muy puntual en decirme las cosas, pero de pronto me decía: quiero que sepas algo. Quiero que sepas que aunque yo no te vea, Dios te ve. Y si usted quiere ir, vaya, pero eso no le agrada a Dios. De pronto mi mamá se iba y luego volvía y me decía: ¿y no te fuiste? Mamá, después de todo eso ya no me quedó ganas de ir. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien te dice que aunque ella no te ve, Dios te ve, tú sabes a qué vas a ir a ese lugar. Cada uno sabe a qué. No, voy a ir a mirar nomás. A ver cuántos eran de esos que iban a mirar nomás. No, papá, no te preocupes, yo no voy a tomar. Es más, no bailo, soy pie izquierdo para todo. Voy a ir a mirar nomás. ¿Para qué? No hay sentido. No hay razón. No hay razón de que, ¿para qué? No. La tristeza que proviene de Dios sabe que el pecado no le agrada a Dios. Sabe que el padre de la mentira es Satanás y él peca desde el principio. Pero Dios es santo. Y Pedro dijo: sean santos como vuestro Padre es santo. Tenemos que imitar a Dios. La tristeza que proviene de Dios se debe puntualmente al saber que si peco voy a romper mi comunión con Dios. Es que no es que peco y ya, no, cada vez que pecamos rompo mi comunión con Dios. Entonces yo tengo que entender que hay una consecuencia grave, que si rompes tu comunión con Dios, tú estás expuesto. Estás expuesto y Satanás va a afinar su artillería. Estás expuesto. Es así. David tuvo que entender en Salmo 51, 4, él dijo: contra ti, solo contra ti he pecado, Dios. Porque la tristeza que viene de Dios está centrada en Dios, pero la tristeza que viene en el mundo está centrada en mí mismo.
Pero la tristeza que viene de Dios está centrado en agradar a Dios. Pero la tristeza que viene del mundo, me protejo yo mismo. Yo mismo estoy centrado en mi yo. Para terminar, la tristeza que viene de Dios conduce al temor. Pero es un temor saludable. A diferencia que la tristeza que viene del mundo también produce temor. Pero ese temor solo lo lleva a aquietarse por un instante y luego vuelve a practicar lo malo. La tristeza que proviene de Dios no teme que las personas se enteren lo que ha practicado, porque ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero la tristeza de alguien que viene influenciado por el mundo, más bien se incomoda que la gente sepa las cosas que ha hecho, porque todavía está allí luchando. Pero yo quiero animarte. Experimentemos esa tristeza que viene de Dios, que nos lleva al arrepentimiento, cambio de dirección para alcanzar salvación. Es importante que usted y yo miremos qué tipo de rostro tiene tu tristeza. ¿Es una tristeza que viene de Dios? ¿O es un rostro de tristeza centrado en ti mismo y en el mundo? Pero solo uno lleva a la salvación: la tristeza que viene de Dios. Conté esta historia en la mañana, y es que un hombre fue a buscar a su pastor para ser ayudado por un problema de pornografía. Era un hombre con 30 años de casado. Su esposa descubrió que tenía y consumía pornografía. Ambos fueron donde el pastor para pedir ayuda, y el pastor tomó los pasos de buscar ser radical, de ser él con quien tenga que rendir cuentas. En el proceso de ayudar a este hombre, se dio otro suceso. El hombre hallaron material de pornografía infantil en su poder. El pastor estaba un poco confundido con lo que estaba pasando, pero finalmente llevaron a este hombre preso. La esposa actuó puntualmente en buscar un abogado para su marido y tratar de ponerlo en libertad. El abogado vino y le aconsejó que se declarara inocente, porque si se declaraba culpable, podía ser sentenciado con pena de muerte. El pastor fue a visitar a este hombre y le dijo: quiero que me digas la verdad. Este hombre dijo: pastor, realmente soy culpable. Mi esposa y mi abogado me han recomendado que no diga esto. La tristeza que viene de Dios te lleva a hacerte responsable por las consecuencias de tu pecado. Y él dijo: pastor, he decidido contar la verdad, y así me condenen a la muerte, sé que diciendo la verdad, después de ese día me encontraré con el Señor. Pero si digo una mentira, creo que viviré solo en compañía de mi esposa, sabiendo que en realidad estoy lejos de Dios. Este pastor es una historia de la vida real. Escribió esto en un libro
Y tengo que decirte ahora, tú y yo podemos vivir ocultando consecuencias de cosas que hacemos pensando que Dios no nos ve, pero Dios sí te ve. Dios conoce todo acerca de nosotros. Yo no quiero juzgar a nadie, solo tengo que decirte algo. La tristeza que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento y al cambio para salvación. Pero si solo estás viviendo un fin de semana de tristeza, tienes que saber que nuevamente vas a volver a cometer lo mismo. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere darte vida nueva, vida eterna en Cristo Jesús. Dios te ama. Dios tiene vida nueva para ti. Todos aquí hemos pecado de muchas formas, pero todos aquí debemos tomar la decisión de buscar rendir cuentas y de tomar medidas radicales para no pecar más y decir: Señor, tú me has dado vida nueva. Allí donde estás, ¿qué te parece si inclinamos nuestros rostros y podemos decir: Dios, estoy delante de ti?